Lo interrumpió. Ok, ahí estoy grabando. Entonces, otra vez repitiendo, la clase anterior definimos, dados dos conjuntos cualesquiera, una relación que nosotros demostramos, que es de equivalencia, mediante la siguiente receta, ¿verdad? Decimos que dos conjuntos se relacionan, y usamos un poco de lenguaje, aprovechando que sabemos que es una relación de equivalencia. Entonces decimos que dos conjuntos son equivalentes si existe una función biyectiva entre A y B. Entonces, gráficamente, la existencia de una función biyectiva me dice que tengo básicamente tantos elementos en A como tengo elementos en B, ¿verdad? La sobreyectividad dice que no sobra nadie en A, entonces puedo contar todos los elementos de A utilizando los de A, todos los de B utilizando los de A, y la eyectividad me dice que básicamente no conté dos veces un mismo elemento, ¿verdad? Todo elemento de B fue contado exactamente una vez. Entonces, esta relación, en el fondo, ¿verdad? Lo que quiere capturar es el concepto de cantidad de elementos. Entonces, denotamos por este símbolo numeral, ¿verdad? Denotamos por numeral de la clase de equivalencia, de A bajo esta relación. Vea que tal vez una pequeña observación, esto no, es usual tal vez pensar que esta simbología o esta notación, lo que representa es el número de elementos, ¿verdad? Sin embargo, vea que lo que esto me está diciendo es que esto es la clase de equivalencia, esto es un conjunto, y dentro de este conjunto, sus elementos son todos los conjuntos, ¿verdad? Que tienen la misma cantidad de elementos que los que tiene A. Entonces, es usual, ¿verdad? O tal vez hagamos un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si A es el conjunto que contiene al número 1, al número 2, al número 3, al número n, ¿verdad? Si consideramos un conjunto con n elementos, entonces uno podría decir, estamos acostumbrados a escribir algo así como que, más bien, díganme ustedes, ¿qué escribirían ustedes en este caso? ¿A qué es igual? Bueno, si ustedes ven esto, A, conjunto 1, 2, 3 hasta n, y yo les pongo aquí, ¿verdad? Completen el espacio, ¿qué pondrían aquí ustedes? Bueno, yo no sé, tal vez no sé si no es tan común, pero bueno, tal vez no estamos tan acostumbrados, pero usualmente uno pondría que la respuesta es n, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Verdad? Uno piensa en este símbolo como la cantidad de elementos que tiene un conjunto, pero ya que eso no es lo que estamos definiendo acá, ¿verdad? Estamos denotando por este símbolo a la clase de equivalencia respecto de esta relación de todos los conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos que A. Entonces, es usual escribir esto, pero aquí estamos abusando de la notación, ¿verdad? Es una clase de equivalencia, no es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Y esta observación es muy importante, ¿verdad? Porque, como analizamos, como conversamos la clase anterior, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, pongo algo como esto, la clase de equivalencia respecto de esta relación de los números naturales. Entonces, uno podría ser tal vez, si está muy acostumbrado a este tipo de expresión, y poner algo así como que la clase de equivalencia de los números naturales o la cantidad de elementos de los números naturales es infinito. Pero entonces, eso tiene problemas si, por ejemplo, yo ahora quiero hacer lo mismo con los números reales, ¿verdad? Si yo interpreto esto no como la clase de equivalencia respecto de esta relación, lo que es como la cantidad de elementos,
pues yo diría que esto es también infinito. Y vea que aquí sí tengo un problema porque los números naturales y los números reales no pertenecen a la misma relación de equivalencia. Entonces, para conjuntos finitos es muy usual denotar como su clase de equivalencia simplemente el número que representa cuántos elementos tiene ese conjunto. Entonces, ese conjunto tiene 1, 2, 3, tiene n elementos. Entonces, es usual representar a la clase de equivalencia como la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Sin embargo, note que esto no es en realidad un número, ¿verdad? Esto no representa la cantidad de elementos que tiene A, sino todos los conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos que tiene A. Entonces, es una pequeña observación que es muy usual, ¿verdad? Y no hay ningún, para números, para un conjunto finito, pues realmente no hay confusión. No hay confusión a la hora de escribir algo como esto. No, de hecho, veamos que no hay confusión. ¿Qué pasa si A o si B es un conjunto con el mismo conjunto estoy, de 1 hasta 2 hasta el número m? Entonces, si escribimos, basados en la misma observación, si escribimos que la cantidad de elementos de B es m, si tengo dos conjuntos finitos, ese tiene n elementos y este tiene m elementos. Entonces, si uno quisiera escribir o interpretar este símbolo por la cantidad de elementos que tiene el conjunto, entonces escribiríamos algo como esto, ¿no es cierto? Y noten que n es igual que m si y solamente si la clase de equivalencia de A es igual a la clase de equivalencia de B. Ok, veamos que estoy diciendo algo importante, no estoy diciendo, esta afirmación no es vacía. Si el número de elementos de A, que es este n, es igual que el número de elementos de B, que es este m, entonces A y B son equivalentes bajo esta relación de equivalencia. Es decir, que si n es igual que m, entonces existe una biyección entre estos conjuntos. Bueno, en este caso que son iguales. Entonces, para el caso de números, para el caso de conjuntos finitos, por ejemplo, en este conjunto, denotar la clase de equivalencia a la cual pertenece A por la cantidad de elementos, pues no tiene ningún inconveniente. Entonces, eso lo digo para que tengan presente, ¿verdad? Para que tengan presente que para conjuntos finitos es usual denotar a la clase de equivalencia con su cardinalidad. Entonces, esa es la cantidad de elementos que tiene este conjunto. Entonces, aquí estamos abusando de la notación. Y la vez pasada tuvimos una discusión de que uno tiene esos permisos, ¿verdad? Uno tiene permiso de abusar de la notación siempre y cuando no cause ningún conflicto. Entonces, aquí estamos abusando de la notación. Estamos escribiendo un conjunto, pero realmente lo que estamos escribiendo es cuántos elementos pertenecen a cualquier conjunto que sea equivalente a A. Entonces, si tengo un conjunto con n elementos, simplemente denotamos la clase de equivalencia de ese conjunto por la cantidad de elementos que cualquier otro conjunto en su clase de equivalencia posee. Y la razón de que este abuso de notación no cause ningún inconveniente es esta observación que está acá. Entonces, analicen qué es lo que estoy diciendo acá, ¿verdad? Como ejercicio, des en cuenta que realmente estoy diciendo algo, ¿verdad? Aquí estoy abusando de la notación y aquí estoy diciendo que no importa. Esa es la razón por la cual puedo abusar de la notación. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Entonces, tal vez alguna pequeña observación. Decimos
decimos que un conjunto es finito. Un conjunto es finito cuando, si, demos un nombre, decimos que un conjunto A es finito si la clase de equivalencia de A, si la clase de equivalencia de A es la misma que la clase de equivalencia del conjunto 1, 2, hasta n para algún n. Entonces, decimos que un conjunto es finito si es equivalente a este conjunto que sabemos que es finito y tiene exactamente n elementos. Y nota que tal vez aquí es importante para alguno, necesariamente único, ¿verdad? Necesariamente único. Es esta tautología que está acá. Entonces, un conjunto se llama finito si pertenece a la misma clase de equivalencia de un conjunto con n elementos para algún n único. Es decir, la cantidad de elementos que tiene ese conjunto, ¿verdad? Porque n es exactamente la cantidad de elementos que tiene este conjunto. Entonces, la aprobación que estábamos aquí, pues usualmente escribimos sin riesgo a equivocarnos, simplemente escribimos que la cantidad de elementos de A es n. Entonces, esto me está diciendo que este n está únicamente determinado por quién es A. Y por lo tanto, no hay ninguna inconveniente en utilizar ese tipo de notación. A pesar de que el lado izquierdo es una clase de equivalencia y el lado derecho es un número. Entonces, eso es lo que quiero que observaron. Note la diferencia, ¿verdad? Del lado izquierdo tengo un conjunto, tengo una clase de equivalencia. Esto es un conjunto. Del lado derecho estoy diciendo un número. Entonces, para un n en los números naturales. Entonces, usualmente escribimos simplemente la cantidad de elementos que contiene A. ¿Por qué? Porque este n me da un representante canónico que siempre puedo utilizar para referirme a el conjunto A. Que si A no es finito, si el conjunto A no es finito, es decir, no se cumple con esta condición, decimos que A es infinito. Entonces, si un conjunto no es finito, entonces decimos que el conjunto es infinito. Entonces, decir que un conjunto es infinito quiere decir que no existe ninguna biyección a un conjunto con n elementos. Entonces, necesariamente tiene que ser un conjunto con más de n elementos para todo n. Entonces, es un conjunto. Ese tipo de conjunto se llama un conjunto infinito. Dentro de los conjuntos infinitos, bueno, tal vez veamos que el conjunto de los números naturales es infinito. Ok, tal vez empecemos por ahí. El conjunto de los números naturales es infinito. ¿Cómo podríamos probar que el conjunto de los números naturales es infinito? Eso es algo que posiblemente hemos usado a lo largo del semestre un montón de veces, ¿verdad? Pero realmente no nos hemos puesto tal vez de una forma rigurosa, pensar por qué esta afirmación es verdadera cuando lo aplico al conjunto de los números naturales. ¿Por qué el conjunto de los números naturales es infinito? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Utilizando esta definición que involucra funciones biyectivas, ¿cómo podríamos demostrar que el conjunto de los números naturales es infinito?
Sí, vamos tal vez por contradicción, ¿verdad? Tal vez por contradicción es la forma más clara. Podría ser finito, ¿verdad? Es una o la otra. Entonces, un conjunto o es finito o no es finito, en cuyo caso decimos que se llama infinito. ¿Podría ser finito? Pregunta. ¿Podría el conjunto de los números naturales ser finito? ¿Qué tipo de contradicción podemos llegar si suponemos que el conjunto de números naturales es finito? Bueno, ¿qué quiere decir que un conjunto cualquiera sea finito? Quiere decir que pertenece a la misma clase de equivalencia de uno de estos conjuntos. Entonces, existiría un n, existiría un número natural, tal que el conjunto que contiene al uno, al 2, hasta n, existe una función biyectiva con el conjunto de los números naturales. Correcto, el comentario. Dice, siempre podemos encontrar un número natural que sea mayor que quién, posiblemente mayor que este en el que acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la contradicción? Existe un n tal que existe una dirección, existe una función biyectiva entre, veamos otra vez esto f, entre un conjunto finito que representaría la cantidad de elementos que tendría n y n. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Bueno, entonces, el número 1 se lo asocio a un número natural, llamémoslo a sub 1. El número 2 está asociado a un número natural a sub 2, y así sucesivamente hasta que el número n está asociado a cierto número natural n. Estoy buscando la contradicción. ¿Cuáles creen ustedes que vaya a ser la contradicción en este caso? Estoy suponiendo que esta función es biyectiva. ¿Cómo podemos obtener una contradicción a partir de este supuesto de que el conjunto de los números naturales se encuentra en bidirección con este conjunto finito? Queremos contradecir la existencia de esa bidirección. Entonces, deberíamos de poder ser capaces de decir que no, esa función no es inyectiva, o no, esa función no es sobreyectiva. ¿Qué creen ustedes que podamos contradecir? La sobreyectividad. ¿Ok? La sobreyectividad. Entonces, en este conjunto, el conjunto de llegada, debería de haber algún elemento que no está asociado a ninguno de estos números naturales. Dígame un elemento que pertenece al conjunto de llegada que no está asociado a ningún número en el conjunto de salida. Intentemos llegar a la contradicción probando que esta función nunca puede ser sobreyectiva. Entonces, deberíamos ser capaces de encontrar un número natural que es distinto de todos estos. Y si es distinto de todos estos, no está asociado a ninguno de estos, porque estamos diciendo que son todos. ¿Qué número no está asociado a ninguno de estos números que están listados acá? Jennifer dice que, bueno, lo voy a escribir, ¿verdad? Jennifer dice que el número a sub n más 1. ¿Quién sería? La pregunta es, ocupo encontrar un número que no esté en esta lista. ¿Cuál número no está en esta lista?
Bueno, tal vez este era el número 7, tal vez este era el número 11, tal vez aquí está el número 1.000.000. Independientemente de cuáles fueron los números que yo indexé con los números 1, 2, 3, 4 hasta n, dígame un número que definitivamente no está en esta lista. Bueno, 1.000.000 es 10 a la 6. No, dije 1.000.000 y 6.000. Número 10 a la 6 es uno de esos, ¿verdad? Tal vez será este, el último. Entonces, ¿qué número definitivamente no está? Están todos. Y tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí, si escojo este n muy grande, pues aquí están todos los números naturales en algún orden. Pero una función directiva, tal vez agarra el 1 y lo manda al 7, agarra el 2 y lo manda al 11, agarra el 3 y lo manda al tal, agarra el último número de esta lista y lo manda a un número en esta lista. Definitivamente, ¿cuál sería el número que, no importa cómo yo envíe el 1, el 2, el 3, el 4, hasta un n, tal vez muy, muy grande, a los números naturales, tengo certeza de que no lo escribí, o sea, no lo enumeré? ¿Qué número podrían, si es, digamos, bueno, si esta fuera la lista, pues me pueden decir, no sé, el 3 no está en esta lista, digamos, si fuese esta, la lista completa. Pero en general, si escribo aquí cualquier lista de números naturales, con certeza, díganme uno que no está en esa lista. Profe, pero es que sería el mayor de la lista más uno, ¿no? Bueno, ese podría ser. Esta lista es finita. ¿Verdad? ¿Por qué es finita? Porque, de hecho, está en inyección con el conjunto de los números del 1 al n. Así fue como definimos el concepto de finitud. Entonces, esta lista que está al lado derecho es una lista finita. Y bueno, ustedes tal vez no lo mostraron, pero en el examen, ustedes bueno, debían de probar, una de las opciones, es que cualquier conjunto finito posee un conjunto finito totalmente ordenado. Estamos estudiando los números naturales, en donde el orden usual, ¿verdad? El orden usual de los números naturales es un orden total. Entonces, este conjunto es un subconjunto totalmente ordenado finito. Entonces, este conjunto necesariamente tiene un máximo. Este conjunto necesariamente tiene un máximo. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y escojo el máximo? Y ese máximo lo voy a llamar B. Entonces, agarro y me fijo, el 7 es el máximo. Bueno, tal vez. Ah, no, el 11 es más grande que el 7. Entonces, le cambio el nombre. El B, el 11, va a ser mi nuevo máximo. Será más grande, será 11 el máximo, más grande que el que está en la tercera posición. Tal vez sí, tal vez no. Entonces ahí voy posición por posición viendo quién es el más grande. Cuando termino de recorrer esta lista, y voy a terminar porque es finita, voy a tener en la mano el máximo. Entonces imagínense ustedes así, ¿verdad? Ustedes tienen aquí la sub 1, por aquí la sub 2, tal vez la sub 3 estaba por acá, la sub 7. Tienen sus números naturales desordenados, muy posiblemente. Entonces usted se fija, ¿es este el máximo? Bueno, es el más grande de los que he visto. Entonces a este le llamo B. Ese es el más grande que yo he encontrado. Voy al que sigue y lo comparo. ¿Será este número el máximo?
Bueno, si es más grande que el anterior, sí, entonces le cambio el nombre. Entonces el máximo ahora va a ser a 1. Entonces me fijo en el que sigue. ¿Será este elemento más grande que estos dos? Bueno, si es más grande que a 1, entonces por transitividad va a ser más grande que los dos. Entonces, si fuese el caso, le cambio el nombre y le llamo máximo ahora a este elemento. Y este es el proceso de ir comparando uno por uno y escogiendo el más grande. Al final va a terminar y voy a tener en la mano el elemento más grande de todos los elementos de este conjunto. Entonces, necesariamente un conjunto finito, totalmente ordenado, como son los naturales, posee un máximo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le sumo 1 a ese máximo. Bueno, vamos así. ¿Qué pasa con el número b más 1? Bueno, b más 1 es más grande que todos estos que están acá. A sub 1 es más grande que a sub 2, es más grande que a sub n. ¿Por qué? Porque el máximo es uno de ellos. Si yo le sumo otro, si yo al máximo le sumo 1, va a ser un número más grande y por lo tanto no va a ser ninguno de ellos. Entonces, este número, b más 1, primero que todo, es un número natural. B más 1 pertenece a los números naturales. ¿Y cuál es su primaria? ¿Cuál es su pareja? De ninguna. Ya yo agarré y puse todos los elementos con su respectiva pareja. Y en ninguna parte en esta lista aparecía el número b más 1. Pues entonces, esto quiere decir que esta función no es sobreyectiva. Existe un número, ¿cuál? Este, que no tiene pareja. Porque este número no es ninguno de los que yo listé. Entonces, esta función no es sobreyectiva, sin importar quién sea el n. Entonces, para todo n, esta función, cualquiera que sea, no es sobreyectiva. Entonces, entonces escribamos eso. Entonces, existe una función proyectiva, pero noten que ninguna función que tenga como dominio los números naturales del 1 hasta el n y tenga como conjunto de llegada los números naturales es sobreyectiva. Ninguna función que tenga como conjunto de salida los números 1, 2, 3 hasta n va a poder ser sobreyectiva en el conjunto de todos los números naturales. Bueno, y la razón es que siempre puedo sumar 1 y obtener un elemento que no estaba acá. Entonces, ese elemento no va a tener pareja. Ok, entonces el conjunto de los números naturales es un conjunto que no es finito, entonces por definición decimos que es un conjunto infinito. Entonces, si A es un conjunto, si A es un conjunto cuya clase de equivalencia es la misma que la clase de equivalencia de los números naturales, entonces decimos, bueno, dos cosas. El conjunto A tiene que ser infinito, ¿verdad? Tiene que ser infinito. Si fuese finito, por la transitividad de la relación, n sería finito. Y ya probamos que n no es finito. Entonces, si A es un conjunto que pertenece a la misma relación, a la misma clase de equivalencia de los números naturales, entonces, tal vez primero decimos que A es infinito, ¿verdad? Porque es equivalente, está relacionado con un conjunto infinito y la relación de equivalencia es transitiva. Entonces, A es infinito y decimos que A es contable. Bueno, a veces inclusive, para ser más específico, decimos que A es infinito contable. Entonces, escribámoslo así. Decimos que A es infinito contable. Otra palabra usual
que el sinónimo de contable es enumerable. Son palabras que son sinónimos para referirse a un conjunto infinito que tiene la misma cantidad de elementos que los números naturales. Entonces, vean que como la relación, la relación es reflexiva, ¿verdad? Todo conjunto se relaciona consigo mismo, decimos que n es un conjunto infinito contable, ¿verdad? Porque su clase de equivalencia es la misma que la clase de equivalencia de los números naturales. Entonces, n es un conjunto infinito contable o enumerable, ¿verdad? Son sinónimos. Veamos otro ejemplo de conjuntos infinitos contables. Por ejemplo, considere A el conjunto de todos los números pares, por ejemplo. Entonces, A es 2, aquí, bueno, cuidado. Es el conjunto de los 2n, tal que n pertenece a n. Es el conjunto que contiene al 0, al 2, al 4, al 6. Es el conjunto de los números pares. Entonces, llamémosle P por pares. Entonces, veamos que ese conjunto es numerable. Entonces, veamos que P es infinito contable. ¿Qué quiere decir que este conjunto sea infinito contable? Bueno, quiere decir que existe una función biyectiva entre el conjunto de los números pares y el conjunto de los números naturales. Y eso quiere decir en el fondo que yo puedo contar, yo puedo contar los números pares utilizando los números naturales. Hay un primer número par, hay un segundo número par, hay un tercer número par, hay un cuarto, quinto, sexto, ¿verdad? Yo puedo contar utilizando los números naturales, que son los números de contar, los elementos del conjunto P. Bueno, ya la descripción inclusive nos dice una forma de escribir una función biyectiva entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números pares. Por ejemplo, considere la siguiente receta. Considere la siguiente función. Agarre un número natural y envíelo al doble. Entonces, llamemos a esa función f. Agarra un número natural y lo envía a su doble. Entonces, el 0 lo manda a 2 por 0, a 0. El 1 lo manda al 2, el 2 lo manda al 4, el 3 lo manda al 6. Y eso básicamente me dice cómo enumerar los números pares. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el cuarto? Etcétera. Entonces, verifiquen que f es biyectiva. Aquí realmente no hay mucho que hacer. Es una función que es inyectiva. Si usted agarra números distintos, obtiene dos números distintos. Si usted agarra, es inyectiva. Si usted agarra cualquier número par, ese número par es de la forma 2 por alguien. Entonces, ese alguien, ese n, es su primario, es su pareja. Entonces, es una función que es biyectiva. Entonces, vean que esto quiere decir que existen tantos números pares como números naturales. Y eso usualmente, ¿verdad? No sé si para este ejemplo de pares y naturales a ustedes les causa como un poco de incomodidad. Porque los números pares son como la mitad. Usted agarra todos los números naturales y le quita la mitad, le quita todos los impares. Y al final queda con la misma cantidad de elementos. Usted le quitó una cantidad infinita de números, le quitó todos los impares, y al final ni tantos números como números naturales hay. Entonces, usted empezó con todos los números naturales. Aquí están todos los números naturales. Y usted le quitó el 1, le quitó el 3, le quitó el 5, le quitó el 7, le quitó el 9, le quitó el 11, le quitó todos los números impares. Y al final, lo que queda es el conjunto
de los números pares que tiene tantos elementos como el conjunto sin haberle quitado nada. Entonces, vean que cuando hablamos de conjuntos infinitos, ya el concepto de misma cantidad pues puede ser un poco más, como digo, confuso, inclusive, ¿verdad? Uno podría pensar que los números pares tienen la mitad de elementos que los números naturales. ¿Por qué? Porque le quité exactamente todos los números impares, o sea, le quité la mitad de números. Entonces uno podría pensar como que la cantidad de elementos se redujo a la mitad. Bueno, ese argumento, cuando los objetos son infinitos, pues ya no tiene, no nos podemos guiar por la misma intuición que tenemos para conjuntos finitos que para conjuntos infinitos. Vean que bajo la misma lógica, el conjunto, llamémoslo in, de todos los números impares, de la forma 2n más 1, donde n es un número natural, este conjunto también es infinito contable. Entonces, vean que, de nuevo, ¿verdad? Noten que los números naturales es la unión de los números pares con los números impares. Entonces, ¿verdad? La intuición que uno tal vez puede tener si aplica las ideas de conjuntos finitos es que en n, básicamente hay el doble, ¿verdad? Aquí hay tantos como acá, entonces uno podría decir como que aquí hay el doble, pero ¿verdad? Tengo que tener cuidado con exportar ideas de conjuntos finitos a conjuntos infinitos. Entonces, note que tenemos, por ejemplo, que los números naturales pertenecen a la misma clase de equivalencia de los números pares, que es la misma clase de equivalencia de los números impares. Como ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál sería, por ejemplo, una función biyectiva entre los números naturales y los números impares? Bueno, si usted suma 1 acá, obtiene exactamente una función biyectiva que básicamente está enumerando los números impares. Entonces, el 1 es el primer número impar, el 3 es el segundo número impar, el 5 es el tercer número impar, el 7 es el cuarto número impar, el 9 es el quinto, etc. Entonces, podemos definir una función que a cada número natural le asocie un número impar, y esa función claramente es biyectiva y sobreyectiva. Okay. Ahora, como un ejercicio, demuestren que lo siguiente: si A y B son infinitos contables, entonces A unión B es infinito contable. Entonces, vean que esto es el caso, acabamos de ver un caso particular. Estos dos conjuntos por separados son contables, lo vamos fácilmente, y su unión sigue siendo contable. Entonces, si usted agarra una cantidad infinita, pero contable, agarra otra cantidad finita, pero contable, y las mete las dos en una sola bolsa, todavía las puede contar. Entonces, si A y B son infinitos contables, entonces su unión también es infinito contable. Entonces, el tamaño realmente no va a aumentar. La cantidad de elementos realmente no va a aumentar si lo que estoy haciendo es metiendo en una bolsa dos conjuntos básicamente del mismo tamaño. Entonces, para conjuntos infinitos, entonces puede juntar y sigue siendo un conjunto infinito, claramente, pero sigue siendo contable. Okay. Entonces, en particular, tal vez
y también es particular de este ejemplo, nota que en particular, es posible, y de hecho es muy común, es posible que usted tenga dos conjuntos, uno metido dentro de otro, pero que la inclusión sea distinta, no son iguales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así, es posible que A sea un subconjunto de B con A distinto de B. Entonces, cuando yo tengo un conjunto metido dentro de otro, pues siempre existe la posibilidad de que sean el mismo conjunto. Entonces, tengo un conjunto más pequeño, ¿verdad? Existen elementos que están en B, pero que no están en A. Entonces, es posible tener este tipo de inclusión, pero eso es posible, y que la clase de equivalencia de A sea igual que la clase de equivalencia de B. Entonces, es posible, por ejemplo, tome los números pares dentro de los números naturales. Entonces, ese conjunto son los números pares, ese conjunto son los números naturales, uno está metido dentro del otro, son distintos, pero a pesar de que son distintos y que uno está dentro del otro, tienen la misma cantidad de elementos. Tal vez como una observación extra, esto no ocurre, esto no puede ocurrir, esto no ocurre si los conjuntos son finitos, si A o B son finitos. Entonces, si alguno de estos fuese finito, ya necesariamente no tengo ese tipo eso no puede pasar. Si A es conjunto finito y B es un conjunto finito y son distintos, entonces no pueden tener la misma cardinalidad, no pueden pertenecer a la misma clase de equivalencia. Entonces, si esto ocurre, necesariamente el ejemplo que tengo en la mano es un ejemplo donde los conjuntos involucrados son finitos. No son finitos, son infinitos. Como otro ejercicio, como un ejercicio, muestren que si, hagámoslo con números naturales, si A es un subconjunto de los números naturales y A es infinito, entonces la clase de equivalencia de A es la misma clase de equivalencia de los números naturales. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos de nuevo en números pares y números impares. Si usted tiene un conjunto que es infinito dentro de los números naturales, es tan grande, o tiene tantos elementos como los números naturales tienen. Entonces, esto, por ejemplo, lo acabamos de ver con el conjunto de los números pares. El conjunto de los números pares es infinito. ¿Por qué? Podemos hacer exactamente la misma demostración que hicimos para n. Y agarre todos los posibles números pares que usted, digamos que sean finitos, agarre todos. Entonces, agarre el más grande y súmele 2. Si usted le suma 2 a un número par, sigue siendo par. Entonces, ese número que es más grande que todos estos, pues no va a tener una preimagen. Entonces, el conjunto de los números pares es un conjunto que no es finito y está dentro de los números naturales. Y no los probamos, tiene exactamente la misma cardinalidad, tiene la misma clase de equivalencia. Entonces, todos los conjuntos infinitos todos los conjuntos infinitos dentro de los naturales son ¿cómo se llama? Son numerables, son infinitos numerables. Por ejemplo, los números primos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el conjunto P, llamémoslo así, para diferenciarlo del ejemplo anterior de los pares, el conjunto P, sabes que P es primo, el conjunto de todos los números primos, es enumerable. Enumerable.
Y ya que en el fondo lo que estoy diciendo es, existe un número, un primo que es el 1, o sea, un primer primo, un segundo primo, un tercer primo, un cuarto primo, un quinto primo, un sexto primo. Entonces, si el conjunto es infinito numerable, porque está dentro de los números naturales. Ok. Veamos otros ejemplos de conjuntos infinitos numerables. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, veamos que Z es numerable. El conjunto de los números enteros es un conjunto infinito numerable. Vean que tal vez la parte de infinitud es fácil verla, ¿verdad? Noten que, por ejemplo, los números naturales están contenidos dentro de los números enteros. O sea, todo número natural es un número entero, positivo. En particular, esto implica que Z es infinito. De vez en este ejemplo es un poco sin gracia, porque sí, no lo sabemos. Digamos, conocemos visualmente a Z, entonces sí sabemos, ¿verdad? Que es infinito. Es decir, no es finito. Es decir, no existe una función que es biyectiva con un conjunto finito a Z. Pero vean que, bueno, si fuese un conjunto tal vez más abstracto, no lo podemos ver, no sabemos cómo se ve, si sabemos que contiene a un conjunto infinito, pues necesariamente es infinito. Entonces, en ese caso, los números naturales están dentro de los números enteros, es decir, entre los números enteros, entonces necesariamente no puede ser finito, porque ese conjunto no es finito. Entonces, veamos a ver que es infinito contable. Si queremos ver que es infinito contable, tenemos que exhibir, tenemos que dar un ejemplo de una función que es biyectiva entre z y n. Entonces, tenemos que dar un ejemplo. Entonces, tenemos que dar un ejemplo. Tenemos que exhibir una función. Tenemos que exhibir una función entre los números naturales y z que sea biyectiva. ¿Cómo podríamos dar un ejemplo de una función que sea biyectiva entre los números naturales y los números enteros? Es decir, eso básicamente me daría una forma de enumerar los números enteros. Este es el primer número entero, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces, ¿cómo podríamos dar una función biyectiva entre n y z? No sé si alguno quiere dar algún ejemplo. Tal vez como que si n es par, lo mando a los positivos y, bueno, y a 0. Y si n es impar, lo mando a los negativos. Esa es una muy buena idea. Hagamos un dibujo. Entonces, tengo 0, 1, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, menos 3, menos 4, menos 5. Y así va la sucesión. Aquí va para allá, aquí va para allá. Entonces, la idea de la compañera es, bueno, agarra un número natural acá y a quién se lo va a asignar. Entonces, vamos a ver. Entonces, el 0 se lo asignamos a él mismo. Voy a usar tal vez otro color. Al 0 se lo asignamos a él mismo. Entonces, en rojo está, bueno, así, en rojo voy a escribir los números Z y en azul, perdón, en azul voy a escribir los números naturales. Y lo que voy a hacer es escribir aquí arriba cuál es la pareja de un número natural en esta relación. Entonces, al 0 se lo asigno al 0. Al 1, vamos a ver.
Al 1 se lo asigno al 1. Al 2 se lo asigno al menos 1. Al 3 se lo asigno al 2. Al 4 se lo asigno al menos 2. Al 5 se lo asigno al 3. Al menos 3, al 6 se lo asigno al menos 3. Entonces, correcto. Vean que de aquí para acá estoy agarrando los números impares en azul. 0, 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, al enésimo número impar se lo asocio al número natural n. Y al enésimo número par, aquí están los pares, y al enésimo número par se lo asigno a el negativo de n. Entonces, este sería el primer número par. Entonces, es el primer número negativo. El 4 es el segundo número par. Entonces, su pareja es el menos 2. Este es el segundo número negativo, este es el segundo par. Este es el tercer número negativo, este es el tercer par. Entonces, aquí me quedaría algo así. Entonces, vea que esto me dice, me da una forma de definir una función de los números naturales en Z que es biyectiva, ¿cómo se llama? Es sobreyectiva. ¿Qué quiere decir que sea sobreyectiva? Todo número rojo tiene un número azul arriba. ¿Sí? ¿Verdad? Usted agarre cualquier número acá y eventualmente, ¿verdad? Este es el número 75. ¿Cuál número está encima del número 75? Vamos a ver. ¿Cuál número está encima del número 75? ¿Cuál es su pareja? ¿Cuál número natural azul está asociado al número 75? ¿149? 149, correcto. 49 está asociado a 75. Vean que es el doble menos 1, ¿verdad? 10 menos 1, 8 menos 1, 6 menos 1, 4 menos 1, 2, sí, ¿cómo es? 2 menos 1, y el tercero está solito, ¿verdad? Ahí, en esa distribución. Entonces, vean que encima del 75 estaría el doble, que es 150 menos 1. Lo mismo ocurre, ¿verdad? Para los números negativos. Todo número par está en rojo, todo número negativo en rojo, todo número de este conjunto, tiene un número azul encima. ¿No? Yo me voy aquí, el número menos 31. ¿Cuál número tiene encima el número menos 31? ¿62? 62, correcto. Entonces, vean que todo número rojo posee una preimagen, posee un número azul encima. Eso me quiere decir que esta función es sobreyectiva. Y la eyectividad todavía es más evidente, ¿verdad? Ningún número azul tiene un número rojo repetido, ¿verdad? Yo utilicé todo, no mandé dos números azules al mismo, ni dos números, no mandé dos números azules al mismo, ¿verdad? Eso es bastante claro. Entonces, eso me da una función biyectiva entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros. Eso me quiere decir que el conjunto de los números naturales es infinito contable. Entonces, hay tantos números naturales como hay números enteros. A priori, uno podría pensar que hay el doble, ¿verdad? Los positivos y los negativos, y todos es como n para allá y menos n para acá. Entonces, uno podría pensar que es el doble, pero ya esa noción es una noción basada en nuestra intuición de conjuntos finitos. Para conjuntos infinitos, eso desaparece por completo, ¿verdad? La forma de contar para conjuntos infinitos es distinta. No es distinta porque es utilizando funciones biyectivas, pero las funciones biyectivas tienen muchas formas, ¿verdad? Okay. Entonces, el conjunto de los números naturales el conjunto de los números enteros es infinito contable. Ok. Vamos a ver otro ejemplo.
ahí sucio. Este. Ok, ¿qué otro ejemplo podríamos ver de un conjunto que es infinito contable? Veamos este. Veamos que el conjunto de parejas, es decir, bueno, más bien digan ustedes, ese conjunto, ¿qué creen ustedes? ¿Será infinito contable? Vea que, ok, tal vez veamos esto. Vea que yo no puedo hacer esto como lo hice con Z, ¿verdad? En el ejemplo anterior vimos que Z es infinito, tal vez sin decir cuánto tamaño, sin hablar de su cardinalidad, porque contenía algunos naturales. Ahora, esta inclusión es falsa, ¿verdad? Vamos a ver, en el lado derecho tengo parejas de números naturales y en el lado izquierdo únicamente tengo números naturales. Entonces, vea que esa inclusión no es verdadera. Sin embargo, vea que si yo agarro parejas, por ejemplo, de números naturales con el número 1, ahora sí, el conjunto de la izquierda es un subconjunto de este. Aquí tengo todas las parejas de la forma n,1. Entonces aquí tengo 1 con 1, 2 con 1, 3 con 1, 5 con 1, 7 con 1, 8 con 1, 9 con 1. Del lado izquierdo tengo un conjunto de parejas y todas esas parejas pertenecen a ese conjunto. Ahora, claramente, la cardinalidad del conjunto, la clase de equivalencia de los números naturales es la misma que la clase de equivalencia de ese conjunto. ¿Por qué? Eso quiere decir que existe una función biyectiva entre n y el conjunto de parejas, donde el primer elemento es cualquier número natural, pero el segundo es 1. Dígame, denme un ejemplo de una función biyectiva entre ese conjunto y este. Al número n, ¿a quién le podemos asignar? N,1. N,1, ¿verdad? N,1. Entonces, esta pareja está determinada únicamente por n. Esta función es biyectiva. ¿Verdad que es biyectiva? La sobreyectividad es inmediata de la definición de este producto cartesiano. ¿Verdad? En este producto cartesiano únicamente hay parejas donde el primer elemento es un número natural cualquiera y la segunda elemento de la pareja es 1. Y por lo tanto, si usted agarra cualquier número de esa forma, usted sabe quién es su preimagen para su pareja. Lo determina la primera posición. Y claramente es inyectiva, ¿verdad? Si usted agarra números distintos, va a parejas distintas, porque van a tener el primer elemento distinto. Entonces, claramente, este conjunto está contenido dentro de este, y este conjunto es infinito contable. Y por lo tanto, este conjunto necesariamente es infinito. ¿Verdad? Es infinito. Ahora, veamos a ver qué es infinito contable. Eso quiere decir que tengo que encontrar una forma de enumerar todas las parejas de números, todas las parejas de números naturales. Entonces, veamos. Veamos que la cardinalidad del conjunto, la clase de equivalencia del producto cartesiano de n consigo mismo es igual a la cardinalidad, la clase de equivalencia de los números naturales. Ok, entonces de nuevo, lo que tengo que exhibir es una forma de enumerar todas las parejas de números naturales. Es decir, una función que agarra un número n
y me diga cuál es la enésima pareja. Ahí se le ocurre una forma de hacer esa enumeración. ¿Qué es una enumeración? Es decir, esta es la primera pareja, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta. Es ponerle una etiqueta de número natural a todas las parejas. Entonces, yo de alguna forma tengo que contar las parejas de números naturales utilizando los números naturales. ¿Ahí se le ocurre alguna forma de hacerlo? Tal vez empecemos por ver cómo se ve este conjunto, ¿verdad? El conjunto de las parejas de números naturales. ¿Verdad? Los números naturales yo los puedo escribir en una recta hueca, pero aquí voy a pintar el centro, lo que está dentro, ¿verdad? Entonces, aquí en esta recta están los números naturales. Aquí voy a dibujar la primer posición, ¿verdad? Un par de lado consta de dos números, ¿verdad? Uno está primero y otro que está de segundo. Entonces, en la recta horizontal voy a indicar el primer elemento de esa pareja. Y en la recta vertical voy a indicar el segundo elemento de esa pareja. Entonces, una pareja es un elemento, por ejemplo, del plano, ¿no? Entonces, el elemento 4, 3 es un elemento del plano cartesiano, cartesiano, del producto cartesiano, n plus n. Entonces, yo todo elemento del producto cartesiano lo puedo representar como en una rejilla, ¿verdad? Entonces, aquí está el elemento 2, 5. El primer elemento de esa pareja es el 2 y el segundo elemento es el 5. Entonces, todo elemento del producto n plus n, yo lo puedo representar como un punto en esta pizarra. ¿Okay? Entonces, voy a tal vez a borrar estos y voy a indicar únicamente los puntos, ¿verdad? Entonces, están por ejemplo, todos los puntos que son de la forma, bueno, 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, etc. Ahora, están todos los que son de la forma 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1, infinito por allá. Y así, ¿verdad? Voy a tener todos los elementos del producto cartesiano, va a ser un punto en la pizarra. Bueno, ahí ustedes ya ven lo que estoy haciendo. Estoy dibujando un punto en la pizarra por cada posible pareja de dos números naturales. ¿Sí? Entonces, esta pareja que está acá sería la pareja 3, 1. Esta pareja que está acá es la pareja 3, 6. Esta pareja que está acá es la pareja 6, 1. Entonces, toda pareja de números naturales yo la puedo pintar como un punto en la pizarra. Y lo que yo quiero hacer es enumerarlas. Esta es una función que me diga, esta es la primera pareja, esta es la segunda pareja, esta es la tercera pareja. Entonces, vamos a ver en otro color. Esta, vamos a ver si se pinta. Sí. Entonces, vean qué bonito esta idea. Voy a agarrar y ver cuál es la primera pareja. ¿Verdad? Entonces, voy a definir una función entre los números naturales y el conjunto de parejas de números naturales. Entonces, el número 0, ¿a quién se lo asigno? Bueno, tiene que ser alguna pareja. Se lo va a asignar a la pareja 0,0. Entonces, aquí en fucsia, a esta pareja que está acá, tal vez voy a rediseñar un poco esta, me quedó como muy pegado. Voy a correr esto un poquito más hacia la derecha, hacia la izquierda, para que me quede un poquito más despacio.
la con rojo. Entonces, aquí está 0, y entonces tengo todos estos puntos, ¿verdad? Este punto, este punto, este punto, punto, etcétera. Entonces, ya es un poquito más lindo. Entonces, que al número 0 le asigno la pareja 0,0. Entonces, este punto que está acá, lo voy a llamar 0. Entonces, estoy reemplazando el punto azul por la etiqueta que me va a dar esta función. Entonces, a este punto le voy a llamar 0. Ok, entonces ahora, ¿a quién le asigno el número 1? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Se lo voy a asignar a este que está aquí arriba. ¿Está bien? Entonces, el número, la pareja que le asocio al número 1 es la pareja, ¿cuál sería? 0,1, ¿no es cierto? ¿A quién le asigno? ¿Qué pareja va a tener como etiqueta el número 2? Y para no irnos, si continúo para arriba, nunca voy a poner etiquetas a ninguno de esos puntos. Entonces, para que la función sea sobreyectiva, voy a bajar. Y a esta pareja le voy a llamar 2. Entonces, el número al cual le asigno, la pareja que le asigno el 2, va a ser la pareja 1,0. Vamos bien, me van siguiendo. Y así voy a continuar, voy a recorrer esta rejilla infinita de una forma que me garantice que eventualmente todo punto va a estar etiquetado. Entonces, voy a subir, a bajar y irme para la derecha. Entonces, a este punto le voy a llamar 3. Ya el fucsia se murió. Vamos a ver si tengo otro color. Tengo un montón de lapiceros, pero ninguno pinta. Vamos a ver qué tal este. Ajá, muy bien. Entonces, ahora el número 3 lo coloco en la pareja. ¿Cuál sería? Esta pareja es 2, 0, ¿no es cierto? Y ahora me devuelvo para no dejar a nadie perdido. Entonces me devuelvo y a esa pareja la etiqueto con el número 4. O sea que el número 4 se lo asocio a la pareja 1,1. Y así continúo. Esta sería la quinta pareja. Subo, esta sería la sexta pareja. Y para no dejar a nadie perdido, bajo. Entonces esta sería la pareja 7. Esta sería la pareja 8. Y aquí abajo tengo la pareja 9. ¿Me van siguiendo? Entonces ahora continúo con este zigzag. Entonces ahora doblo a la derecha y le pongo etiqueta a todas estas. Entonces esta sería la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15. Subo y bajo. 16, 17, 18, 19, 20. Entonces esta sería la pareja la pareja 5,0 sería en la posición número 20. Es decir, que el número 20 se lo asocio a la pareja 5,0. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Y así sucesivamente subo un escalón y me devuelvo en diagonal, avanzo una posición y me devuelvo en diagonal. Ya que este procedimiento, primero que todo, nunca repetí, nunca me devolví a un punto que ya estaba. Entonces la función va a ser inyectiva. Y cualquier punto que está aquí, cualquier pareja, la pareja A, B, eventualmente, siguiendo la diagonal, subiendo, bajando, subiendo diagonal, en algún momento le paso por encima y simplemente cuento cuál es la etiqueta que lleva. ¿Verdad que no estoy dando una descripción, ¿verdad?, como analítica, ¿verdad? F de n es igual a una función que depende de n. Pero todos estamos convencidos de que este procedimiento eventualmente me va a dar una función que es biyectiva,
entre este conjunto y este otro. La inyectividad creo que es bastante clara, ninguna recta se interseca, no pasé por el mismo punto dos veces. Y la sobreyectividad también debería ser muy clara, ¿verdad? Si yo continúo con este vaivén, no importa cuán lejos, cuán arriba esté el punto en mi plano, eventualmente una diagonal le va a pasar por encima. Sea subiendo o sea bajando, no importa. Eventualmente va a tener una pareja asociada a ella utilizando esta descripción de cómo asignarle a un número natural una pareja. Entonces, así concluimos que el conjunto de los números naturales tiene tantos elementos como parejas de números naturales. Y yo tengo algo curioso, ¿verdad? Esto, si yo aplico este mismo argumento a parejas y ahora a tripletas, note que por entonces esto me dice que el conjunto de tripletas ordenadas, ¿verdad? Números de la forma A, B, C, donde A es número natural, B también y C también, ¿verdad? Tripletas ordenadas, tienen la misma cantidad que N. Entonces, si yo hiciera un dibujo como este, tridimensional, si yo hiciese un dibujo tridimensional, entonces, donde en cada eje, en cada recta de estas, dibujo un número natural, habría una forma de recorrer el cubo infinito que se genera y ponerle una etiqueta natural a cada tripleta. Ya la descripción, al menos gráficas, es un poco más difícil de leer, ¿verdad? Ocupo agarrar esta idea y básicamente hacer como una espiral o algo así, ¿verdad? De forma que toda tripleta tenga asociado un número natural y solo uno, ¿verdad? Entonces, en general, el conjunto de tripletas ordenadas es un conjunto infinito. Es un conjunto infinito porque contiene a la tripleta 0,00, 001, 100, 200, 3000, 400, 500. Entonces, claramente, este conjunto es infinito porque tiene una copia de los números naturales. Pero además, aparte que estoy creando un montón más de elementos, ¿verdad? Tripletas de elementos, sigue siendo un conjunto contable. Entonces, vea que la contabilidad, no sé si así se dice, para conjuntos infinitos es muy contraintuitiva, ¿verdad? Es muy contraintuitiva. Un conjunto tan grande como el plano, realmente lo puedo enumerar utilizando una recta, ¿verdad? Si ustedes agarran de este punto, que es el principio, y digamos que aquí está el final, y lo estiran, les va a quedar todas esas parejas ordenadas en una recta. Entonces, ve lo contraintuitivo de manipular objetos infinitos. Yo podría agarrar esta recta negra y extenderle, ponerla esta línea quebrada, la podría agarrar y quitarle todos los quiebres, ¿verdad? Este quiebre, y ¿verdad? Como si fueran esas reglas de, no sé, ¿quién usa eso? Como ingenieros, no sé, ¿verdad? Que son reglas que se doblan así y se guardan en pequeñitas. Entonces yo podría agarrar esta regla quebrada y ponerla toda recta. Y al final lo que voy a tener son los números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este es un ejemplo de otro conjunto que es infinito contable. El producto de pares, tripletas, cuatrupletas, etc. En general, ¿verdad? Y de nuevo, la demostración, lo hago como un ejercicio, pero la demostración es simplemente cambiar las etiquetas. Entonces, que si A y B son conjuntos numerables, si yo tengo dos conjuntos A y B que son infinitos numerables, entonces, ya se murió, el conjunto de parejas ordenadas, es decir, la cardinalidad del conjunto de pares ordenados del producto cartesiano es la misma. Entonces, como ejercicio,
como ejercicio, demuestren esta explicación. La demostración es exactamente este dibujo. ¿Qué quiere decir? Que A y B sean numerables. Que yo puedo ordenar el conjunto A en una recta, ¿verdad? Donde pongo en esta esquina el primer elemento de A, el segundo elemento de A, el tercer elemento de A. Entonces, dado que A tiene que existe una función biyectiva de A a N, o de N a A, es simétrico, de A hasta N, yo puedo escribir el primer elemento de A, el segundo elemento de A, el tercer elemento de A, utilizando esa función. ¿Cómo? Al 1, en vez de escribir 1, escribo el primer elemento de A, que sería el margen de esa función, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lo mismo hago con B. Si B es infinito numerable, existe una función biyectiva de ese conjunto con los números naturales. Entonces, en vez de poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pongo el elemento B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿verdad? Esta forma de etiquetar los elementos de B con números naturales. Entonces, las parejas ya no van a ser 2, 0, sino A2 y B0. Ya no va a ser 5, 0, sino va a ser A5 y B0. Entonces, eso me permite dibujar las parejas de elementos de A plus B en una rejilla, simplemente cambiándole el nombre a las cosas. En vez de llamarlo 0, 0, le llamo A0 como B0. Y por lo tanto, bueno, ya les olvidé el ejercicio. Nada más dense en cuenta, convénzcanse de que este argumento no fue particular de N, sino de un conjunto que era numerable, un conjunto que tenía etiquetas con números naturales. Entonces, demuestren esta igualdad. Fíjate que en particular, el conjunto que en una clase anterior llamamos frac, ¿quién era frac? El conjunto de fracciones. ¿Qué era el conjunto de fracciones? Eran parejas donde la primera posición era un número entero y la segunda posición era un número entero menos de cero, ¿verdad? Numerador y denominador. Entonces, note que frac, que por definición era el conjunto de parejas donde la primera posición, ¿verdad? El numerador era cualquier número entero y la segunda era un número entero distinto de cero. Ese conjunto es numerable. Z es numerable. Z menos un punto, o sea, Z menos un elemento, sigue siendo numerable. Entonces, si ustedes agarran la forma en que enumeramos a Z y empiezan, en vez de 0, empiezan en 1, le quitan un punto, pues el argumento funciona perfectamente. Todos los elementos de este conjunto los etiqueta por un número. Todo lo que estaba en rojo, en la línea abajo, tiene un punto azul arriba. Y no se tiene que cambiar el nombre. Entonces, este conjunto sigue siendo infinito numerable. Entonces, este producto cartesiano, por este ejercicio, es contable. Entonces, yo puedo etiquetar todas las fracciones por un número natural. Y eso casi me dice, que el conjunto de números racionales, recordemos un poco, ¿qué es el conjunto de los números racionales? Son todas las fracciones donde identifico varias de ellas, ¿verdad? Tomo una relación de equivalencia en el conjunto de fracciones y ahora van a ver varias fracciones que están identificadas con el mismo elemento. Pues recordemos que, por ejemplo, lo que yo escribo como un medio no es en realidad no es una pareja 1,2, no es un numerador y un denominador, porque yo lo puedo representar como 3 sobre 6, 3,6, la pareja 3,6, o lo puedo representar como 17 sobre 34, ¿verdad? 17,34. Entonces, cuando yo escribo esto como un medio, no estoy escribiendo un elemento
en una clase de equivalencia de fracciones. ¿Verdad? En este estarían, por ejemplo, esta, ¿verdad? Estaría, ¿cuál sería? 1, 2. Estaría la pareja 7 y también estaría, no sé, 3, 6. Bueno, el conjunto de los números racionales es como más intuitivamente, es más pequeño que el conjunto de fracciones. ¿Me siguen, verdad? En el conjunto de fracciones usted está metiendo en una bolsa 1, 2, 2, 4, 3, 6. Está agarrando un montón de estas parejas y le está identificando con solamente una. ¿Cuál? La que usted escribe como un medio. Entonces, a priori, el conjunto de los números racionales, es decir, el conjunto de clases de equivalencia de fracciones, pues debería ser más pequeño. Más pequeño en el sentido de que hay fracciones repetidas. Hay fracciones que denotan la misma clase de equivalencia. Entonces, debería ser como claro, y tal vez aquí me perdonan que no he dicho qué significa esto. Esto debería ser más pequeño. No he dicho qué significa el orden en clases de equivalencia de ese tipo de relación. Pero la intuición es que debería ser más pequeño igual, ¿verdad? Más pequeño igual que... Más pequeño igual que la cardinalidad de Frac. ¿No es cierto? Aquí hay menos elementos que acá. Aquí están todas las fracciones y aquí solamente hay una por un montón. Aquí está 1, 2, 2, 4, 3, 6, todas las parejas de la forma n, 2n. Aquí, que son distintas, en el plano son distintas. Aquí solamente hay una, que la escribo como un medio. Entonces, a priori, aquí, en Q debería haber como menos elementos que en Frac. Bueno, pero tal vez por tiempo hoy vamos a parar acá. Vamos a probar, y es uno de los grandes teoremas de cardinalidad, se llama el teorema de Bernstein, Schroeder y Cantor. Vamos a probar que el conjunto Q, a pesar de que es más pequeño, vamos a definir una noción de orden en el conjunto de clases de equivalencia respecto de la relación de equivalencia de cardinalidad, existencia de funciones proyectivas. Vamos a probar que en realidad no, hay tantas números racionales como hay fracciones. ¿Y cuántas fracciones hay? Hay n. Entonces vamos a probar en la próxima clase que el conjunto de los números racionales, que es un cociente del conjunto de fracciones, tiene tantos elementos como números naturales hay. Entonces, para no dejarlo medio palo, dejámoslo hasta acá y en la próxima clase hablamos sobre... la próxima clase probamos que esto es igual al conjunto de los números naturales. Ok. Entonces, quedemos hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, un comentario. Ok, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios, nos vemos la próxima semana. Chao. No, pero ya, profe, gracias. Bien.